Y pues bueno, ya para concluir con este video de opciones, vamos a ver el último tema, que es el de letras griegas. Entonces, para entrar un poquito en contexto de lo que son las letras griegas, podemos poner un ejemplo de una institución financiera cuando participa en el mercado de las opciones, ¿no? Cuando participa en ese mercado y está en la parte del submercado over the counter, pues se enfrenta a un problema de administración de riesgo, como vimos al principio, cuando analizamos las diferencias entre el mercado regulado y el mercado over the counter, habíamos definido que pues en el mercado over the counter teníamos más posibilidad de tener riesgo de crédito, ¿no? Entonces, el problema de las instituciones financieras es justamente este incumplimiento que puede darse por algunas de las partes, sobre todo si se están haciendo transacciones en este tipo de mercado. Entonces, si resulta que la opción que está transaccionando la institución también existe en el mercado bursátil o en el mercado regulado, como por ejemplo aquí en México en Mexder, entonces nosotros podríamos neutralizar el riesgo de crédito comprando una opción en este mercado igual a la que se vendió, ¿no? Así si hay incumplimiento, pues tenemos la otra de respaldo. Pero si la opción que se vendió no se encuentra dentro del mercado, entonces el problema de riesgo se incrementa, ¿no? Que pues la idea es que en el mercado over the counter tenemos muchos contratos personalizados, entonces es altamente posible que no se encuentren en el mercado de Mexder en este caso, ¿no? Si estamos hablando aquí de México. Ya vimos en la página web de Mexder, podemos ver cuáles son las acciones que tienen contratos de opciones y pues es un listado bastante limitado. Entonces estaríamos pensando que en el mercado over the counter no necesariamente estaríamos transaccionando opciones con este tipo de o con ese listado de acciones, ¿no? Entonces, pues bueno, las letras griegas nos van a ayudar para crear coberturas ante este tipo de problemas. Y vamos a empezar con un ejemplo que es el mismo que nos va a estar sirviendo a lo largo de esta parte, ¿no? En cada uno de las letras griegas voy a estar poniendo como que las características de nuevo, pero va a ser el mismo ejemplo, ¿no? Entonces vamos a suponer que una empresa ha vendido por 300,000 pesos una call europea sobre 100,000 acciones que no pagan dividendos. Supongamos que el precio de la acción al inicio del contrato es de 45 pesos y que el precio de ejercicio es de 50 pesos. La tasa libre de riesgo es del 5% anual y la volatilidad anual es del 20%. La duración del contrato o el tiempo de maduración es de 20 semanas, lo que equivalente a en años es 0.3846. Acuérdense que nosotros siempre vamos a estar trabajando en términos anuales. Y pues bueno, el rendimiento esperado del activo es de 13% anual. Es como que un poquito de más, pero también se menciona. Entonces, en cuanto a la anotación, tendríamos estos valores. S0 va a ser 49, K va a ser 50, R es 0.05, sigma es 20, T es 0.3846 y mu es 0.13. Perdón, este sigma es 0. Bueno, es 20% o 0.20, que aquí debería de ser 0.20 para efectos de aplicación en la fórmula. Eh, de acuerdo con el modelo de Black and Scholes, el precio de las opciones debería de ser de 2.40 para una acción. Como tenemos 100,000 acciones, entonces el precio de ese contrato es de 240,000, o sea, los 100,000 multiplicados por estos 240. Esto obviamente no lo estamos calculando. Si ustedes hacen el cálculo, van a llegar a este precio. Entonces, de aquí lo que tenemos que ver es que la empresa vendió este producto más caro porque la empresa vendió el contrato en 300,000 pesos. Pero si nosotros calculamos el precio de esta call, vemos que es de 240,000 pesos. Entonces, la empresa o la institución financiera lo vendió 60,000 pesos más caro que su precio teórico. Sin embargo, pues todavía se enfrenta al problema de cubrir el riesgo al que se está afrontando, ¿no? Para estar en el mercado over the counter. Entonces, una estrategia que realmente no es una estrategia, pero la bibliografía lo maneja así, pero una estrategia que puede hacer la institución financiera es no hacer nada. Entonces, a este tipo de estrategias, que bueno, no son estrategias, pero bueno, a este tipo de estrategias se le conoce como una posición desnuda. Esta va a ser una estrategia que funciona bien si el precio de la acción está por debajo de 50 pesos al final de las 20 semanas, o sea, si está por debajo del precio de strike. Esto es porque si esto sucede, entonces la opción no se va a ejercer y la institución financiera pues no le cuesta nada y por el contrario va a ganar o sea, va a tener una ganancia de 300,000 pesos por lo que cobró del contrato. Por otro lado, no funcionaría bien si la opción se ejerce. Por ejemplo, si el precio al final de las 20 semanas es de 60 pesos, es decir, está por arriba del precio de strike,
Entonces, el tenedor de la call, o sea, el comprador, la va a ejercer. Esto significa que la institución financiera en ese momento tendría que comprar 100,000 acciones a 60 pesos para poder vendérselas al tenedor de la call. Es decir, tendría que gastar la diferencia, ¿no? Los 60, o sea, va a recibir este, 60 pesos perdón, va a invertir 60 pesos por la compra y va a recibir 50 pesos por la opción. Entonces estaría teniendo una, inversión de 1,000,000 de pesos, si lo multiplicamos por los 100,000 pesos, lo cual pues sobrepasa por mucho los 300,000 pesos que cobró por la call. Estamos hablando de que al final de todas las operaciones, la institución financiera tendría que haber metido 1,000,000 de pesos, pero realmente cobró 300,000 pesos, entonces tiene 700,000 pesos de pérdida. Entonces aquí claramente se estaría viendo que la posición desnuda pues no estaría funcionando bien en este escenario, ¿no? La alternativa es tomar una posición cubierta. Esto implicaría que tendría que comprar 100,000 acciones al momento en que la opción es vendida. En este caso, si la opción se ejerce, la estrategia funciona bien, pero bajo otras circunstancias podría llevar a grandes pérdidas. Por ejemplo, si el precio de la acción baja a 40 pesos, la institución financiera perderá 900,000 pesos en las acciones, lo cual es considerablemente mayor a los 300,000 pesos que cobró por la opción. Entonces, en este caso tampoco logra compensarlo. Digo, es menos, ¿no? Comparado de 1,000,000 a 900,000 pesos, pues está dejando de perder 100,000 pesos, pero pues aún así es una pérdida, ¿no? Entonces, por sí solas, estas coberturas no funcionarían ante ciertos escenarios y pues sabemos que nosotros al final del día no vamos a poder controlar cuáles van a ser los resultados del precio de la acción al vencimiento del contrato, ¿no? Entonces, algunas soluciones a este problema se le da se atacan a través de las letras griegas o simplemente griegas, como generalmente se le conoce. Cada letra griega va a medir una dimensión diferente del riesgo en la posición de la opción y nos va a indicar en qué forma dicho riesgo puede ser reducido, ¿no? Entonces, todas estas son las letras que vamos a ver. Tenemos a delta, teta, gamma, vega y rho. Entonces, vamos a empezar una a una a ver cómo funcionan y vamos a estar manejando este mismo ejemplo del contrato para ver cómo podemos reducir este riesgo al que la institución se estaría enfrentando. Entonces comenzamos con delta. La definición formal de delta va a ser la diferencial entre el precio de la call y S, con respecto de S, perdón, donde S es el precio de la acción. Entonces aquí pues claramente la delta de una opción es la tasa de cambio del precio de la opción con respecto del precio del activo subyacente, que sería S. O sea, es la pendiente de la curva que relaciona el precio de la opción con el precio del activo subyacente. Gráficamente se puede ver algo de este estilo. Por ejemplo, si la delta de una call es de 0,6, significa que cuando el precio del activo cambia por una cantidad pequeña, el precio de la opción cambia alrededor del 60% de dicha cantidad. Supongamos, para ilustrar un poquito mejor, supongamos que el precio de una acción es de 100 pesos y que el precio de una opción es de 10 pesos, y este precio, o bueno, esta opción tiene una delta de 0,6%. Entonces, imaginemos que un inversionista ha vendido 20 contratos de compra. Esto es opciones para la compra de 2,000 acciones. Entonces, la posición del inversor o del inversionista podría cubrirse con la compra de 2,000 por 0,6 que viene siendo la delta, que nos da 1,200 acciones. El beneficio o pérdida sobre la posición de las opciones podría compensarse con la pérdida o el beneficio de la posición de las acciones. Por ejemplo, si el precio de las acciones sube 1 peso, entonces se produce una ganancia de 1,200 pesos sobre las acciones que ya se compraron. El precio de la opción tendría que subir a 1 por 0,6, que es la delta, es decir, 60 centavos, produciendo una pérdida de 1,200 sobre las opciones. Entonces, en este caso, eh, generamos una ganancia a través de las acciones, pero generamos esa misma pérdida a través de las opciones. Entonces, neutralizamos ese riesgo que tuvimos al incrementarse el precio del activo subyacente. En este caso, la delta de la posición corta en las 2,000 opciones sería de 0,6 por las 2,000,
que sería menos 1200. O sea, esto significa que el inversionista va a perder 1200 por delta por S de las posiciones en las opciones cuando el precio de la acción se incrementa en delta S. La delta de una acción es 1, así que la posición larga en 1200 acciones tiene una delta de 1200. Por otro lado, la delta de las posiciones de las acciones compensan a la delta de las posiciones en las opciones. Aquí ya se puede ver de forma más general cómo estos 1200 están siendo compensados, ¿no? Por un lado está haciendo la ganancia por las acciones y por otro lado está haciendo la pérdida de las opciones. Y eso pues puede suceder de manera contraria. Entonces, cuando una posición tiene una delta de 0, se refiere a ella como delta neutral. Es importante que nos demos cuenta de que la posición del inversionista solo va a permanecer cubierta por un periodo de tiempo determinado, que en teoría va a ser muy corto, por lo que la cobertura debe de ajustarse periódicamente. Por ejemplo, si en el caso anterior el precio de la acción sube a 110 pesos en 3 días, entonces la delta debería de incrementar, digamos que incrementa de 0.60 a 0.65. Esto significaría que tendríamos que comprar cierto número de acciones para mantener la cobertura. En este caso habría que sacar la diferencia que hay entre la nueva delta y la delta anterior y multiplicarlo por el número de contratos y eso nos daría que tendríamos que comprar 100 acciones nuevas para que nosotros podamos mantener esa cobertura en nuestra posición. Cuando hacemos esto de manera periódica, o sea, cuando constantemente estamos ajustando el valor de delta y estamos viendo cuántas acciones tenemos que comprar o vender para mantener la cobertura, al proceso se le conoce como cobertura dinámica y se puede contrastar con la cobertura estática, que consiste en ajustar una cobertura al inicio del contrato y nunca ajustarla de nuevo. Este tipo de coberturas también son referidas hacia ellas como cubre y olvida, ¿no? O hedge and forget. Entonces, digo, evidentemente es mejor tener una cobertura dinámica porque constantemente estás actualizando esta protección que tú estás generando. En cambio, la cobertura estática, pues generas una protección, pero ya no la vuelves a actualizar. Entonces, pues al final del día sigue siendo un volado, ¿no? Si vas a generar una ganancia o si tu cobertura va a ser efecto al final del contrato. Eh, Esta delta está muy relacionada con el análisis de árboles binomiales y con el modelo de Black-Scholes y Merton, ¿no? En donde se presenta que una cartera libre de riesgo se puede formar, eso ya lo habíamos visto en el pasado. Nosotros podemos formar una cartera libre de riesgo con una posición en una opción y delta, una posición de delta, perdón, una posición de -1 en una opción y una posición de delta en acciones. Por definición, el valor de delta es la diferenciación del precio de la opción con respecto al precio spot. Con esa idea y utilizando el modelo de Black-Scholes, la pregunta es cuál es el valor de delta sobre una call. Entonces ahí pues simplemente tendríamos que estar aplicando sobre las fórmulas de Black-Scholes, tendríamos que estar aplicando esta diferenciación y podríamos llegar a que las deltas sobre las opciones europeas, obviamente de activos que no pagan dividendos, van a estar dadas dependiendo de la posición por estas expresiones que tenemos aquí, ¿no? Si estamos en una posición corta de una call, implica que tenemos que mantener una posición larga de N por D1 acciones del activo subyacente. Si estamos en una posición larga put, implica que tenemos que mantener una posición larga de N por D, perdón, N de D1 menos 1 acciones del activo subyacente y así. Estas N son las del modelo Black-Scholes. Entonces así es como nosotros estaríamos calculando el valor de la delta para las opciones. Todo lo que vamos a ver ahorita en cuanto a las letras griegas aplica para opciones europeas solamente y en específico estamos trabajando con opciones europeas que tienen activos subyacentes que no pagan dividendos. Al final vamos a ver cuál es la opción para los activos que pagan que sí pagan dividendos a una tasa. Y para el caso de las opciones americanas, pues ahí no vamos a ver temas de letras griegas. En el libro hay un apartado en el capítulo 21, digo, no forma parte del temario del curso, pero por si quisieran ver cómo calcular las griegas para opciones americanas, en el capítulo 21 del libro se trabaja esta parte. Em, Aquí podemos ver cuál es la variación o el comportamiento de delta con respecto al precio del activo subyacente en opciones call y opciones put. Entonces aquí podemos ver que en el caso de una call,
mientras el precio de la acción va creciendo y superando el precio de strike, pues el valor de la delta se va a incrementar, ¿no? Sin embargo, sería positiva. Por otro lado, en una put, el comportamiento va a ser el mismo y si conforme el precio de la acción se incrementa más que el precio de strike, entonces la delta se va a ir incrementando, solamente que aquí sus valores serían negativos en el caso de las put. También podemos ver el comportamiento típico de delta con respecto del tiempo de vencimiento de una call. Entonces, conforme se va acercando el tiempo de vencimiento, podemos ver cómo se va comportando el valor de delta dependiendo del tipo de la opción. Si es una opción in the money, así se esperaría que se comporte la delta. Si es una opción at the money, se esperaría este comportamiento. Y si es una opción out of the money, se esperaría este comportamiento de aquí. Entonces, dependiendo de cómo sea el tipo de nuestra call, va a ser el comportamiento que va a tener delta. Y si es si la opción es una call, pues va a ser cierto comportamiento, y si es una put, pues va a ser otro comportamiento. Muy similar, pero uno positivo y otro negativo. Y pues vamos a ver el mismo ejemplo que ya habíamos definido al principio. Consideremos la misma institución financiera que ha vendido una opción call europea sobre 100,000 acciones que no otorgan dividendos. El precio spot de la acción es de 49 pesos y el precio de strike es de 50 pesos. La tasa libre de riesgo es de 5% anual, la volatilidad de 20% anual y el tiempo de vencimiento es de 20 semanas, o sea, 0.3836. Entonces, empleando el modelo Black and Scholes, el precio de la call debería de ser de 240,000, eso ya lo habíamos definido previamente, ¿no? Entonces, primero podemos hacer el cálculo de D1, perdón, nos queda que es de 0.0542, y entonces ya podemos calcular la N de D1, que nos queda de 0.522. Esto lo que va a implicar, o sea, esto ya sería la delta, lo que va a implicar es que cuando el precio de la acción cambie por delta S, el precio de la opción debe de cambiar por 0.522 por delta S. Esto significa que la delta de una posición corta en opciones call es de menos 52,200 acciones en este contrato. Tan pronto como la opción sea emitida, se debe de pedir, o bueno, aquí una solución es que nosotros pidamos prestado 2,557,000 pesos con 800 pesos para comprar esas 52,200 acciones a un precio de 49 pesos. Perdón, aquí es 52,200, es esta delta. Entonces, considerando que la tasa libre de riesgo es del 5%, el costo de interés de la primera semana, pues porque vamos a hacer un préstamo, va a ser de 2,500. Ahora, ¿qué puede pasar después? Digo, aquí ya es un poquito de especulación, ¿no? Supongamos que el precio de la acción cae al final de la primera semana a 48.12. Entonces, en este caso, la delta de la opción va a bajar a 0.458. Este ajuste indicaría que ahorita la delta es de 45,800 acciones, pero yo ya había comprado 52,000 acciones. Entonces lo que voy a hacer es que voy a vender 6,400 acciones y con esto ya tendríamos un ingreso de 308,000 pesos, con lo cual se reduce el préstamo a 2,252,300, sobre los cuales se pagarían intereses de 2.2 mil, o sea, 2,200 aproximadamente para la siguiente semana, ¿no? Entonces, ese es el proceso que se le conoce como rebalanceo de la delta. Aquí en esta tabla podemos ver un escenario, digo, no es un hecho, o sea, aquí no hay forma de que nosotros sepamos cómo se va a comportar. Entonces, conforme vamos haciendo los rebalanceos, vamos generando una tabla de este estilo. Podemos ver desde el momento cero el precio de la acción, la delta, el número de acciones compradas, el costo de compra, el costo acumulado de la compra, incluyendo el costo de interés, y el costo del interés, ¿no? Por el préstamo que hicimos. Entonces aquí podemos ver lo primero, ¿no? Al inicio el precio de la acción es de 49 y calculamos que la delta es de 0.52. Entonces si nosotros multiplicamos ese 0.52 por el número de acciones, necesitamos que tenemos que comprar 52,200 acciones. La multiplicamos por las 100,000 acciones de los contratos, del contrato de la call, y eso implica que tendríamos que comprar 52,200 acciones. Para comprar estas 52,200 acciones, tenemos que pedir prestado esta cantidad para que, pues, o sea, si no tenemos el dinero, pues lo tenemos que pedir prestado para que las podamos comprar.
Entonces esto nos va a generar un costo de, pues por la misma cantidad y al final de esta semana estaríamos pagando por este préstamo la cantidad de 2.500 pesos por cuestiones de interés. Luego supongamos que pasa la siguiente semana, el precio de la acción baja. Entonces aquí por consecuencia el precio de la delta baja. Entonces en este caso yo ya tengo que vender 6.400 de las acciones que compré para que yo mantenga la cobertura y pues en este caso estoy generando una ganancia, no estoy generando un costo. Con esto voy a reducir el préstamo que hice y por consecuencia reduzco también el interés que estoy pagando. Luego otro escenario, a la segunda semana el precio de la acción vuelva a bajar. Entonces la delta vuelve a bajar y yo vuelvo a producir una ganancia. Sigo amortizando el crédito y sigo disminuyendo el costo de ese crédito que tengo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? La semana 3 sube. Entonces aquí la delta incrementó. Por lo tanto, yo tengo que comprar 19.600 acciones más para volver a compensar, a rebalancear la cobertura. Y aquí sí ya me genera un costo estas acciones. Aquí vuelve a crecer el costo, o sea, la deuda total de lo que pedí prestado para comprar esas acciones y por lo consecuente, pues pago mayor costo de interés, ¿no? Por ese préstamo. Y así nos iríamos hasta que terminen las 20 semanas. Entonces ya cuando estemos ya en la finalización del contrato, pues ya no estaríamos comprando más acciones porque ya estaríamos llegando a una delta de 1, ¿no? Y al final podríamos ver que el costo total fue ya acumulado, fue de 5.263.300 pesos. Entonces, al final de la vida de la opción, podemos percibir que la opción va a ser ejercida porque el precio es de 57.25, está por arriba del precio de strike. Entonces, y la delta tiende a 1. Entonces, la posición está cubierta totalmente. El inversionista va a recibir 5 millones por la venta de las acciones y así el costo total de suscribir la opción y cubrirla fue de 263.300. Si lo comparamos con lo que se gastó, o sea, se gastó para la cobertura 5.263.000, pero se recibió 5 millones de la venta de las acciones. Entonces, si hacemos esa diferencia, llegamos a 263.000, que sería lo que estaríamos teniendo de manera neta, ¿no? Si lo descontamos al principio del periodo, o sea, lo traemos a valor presente para efectos de evaluación, nos queda que es de 258.285. Y esto ya es cercano al precio teórico obtenido con el modelo de Black and Scholes. Entonces, así es como estaría funcionando este tipo de coberturas con la delta. Si los periodos de rebalanceo se hicieran más pequeños, entonces se obtendría, en teoría deberíamos obtener el valor exacto del precio de la opción obtenido con el modelo de Black and Scholes, ¿no? Y aquí pues nos cubrimos ya el problema que teníamos en la posición cubierta que habíamos analizado previamente, era que si se ejercía la opción, entonces teníamos una pérdida significativa. ¿Se acuerdan? Era de 900.000 pesos. Ahora con esta cobertura, pues ya no tuvimos esa pérdida, sino que se tuvo lo que costó los contratos. Y pues bueno, esto fue la delta para una opción, pero también podemos calcular la delta de un portafolio. O sea, ya podemos suponer que tenemos un portafolio de opciones y otros derivados sobre el mismo activo subyacente, cuyo precio pues viene dado por ese. Entonces podríamos definir la delta del portafolio como pues el diferencial del valor del portafolio con respecto al el valor el precio del activo subyacente. Aquí lo podríamos calcular como la suma ponderada de las deltas de las opciones que componen a la cartera, ¿no? Si recordamos un poquito de portafolios de inversión, podemos recordar que teníamos las ponderaciones WI, que era el porcentaje de la composición de la cartera. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un portafolio que está compuesto por 5 opciones, y bueno, vamos a algo más fácil, un portafolio que está compuesto por 4 opciones y cada una tiene un 25% de ponderación. Entonces, si nosotros conocemos la delta de cada una de esas opciones, podemos calcular la delta del portafolio haciendo la suma ponderada, o sea, el porcentaje que tenemos de cada posición en la opción multiplicada por su delta, ¿no? Y eso ya nos estaría dando la delta del portafolio de opciones. Aquí es importante que debería de ser sobre un único activo subyacente. O sea, si tenemos una cartera de opciones, pero unas opciones son de la acción, no sé, de Walmex y otras de la
de la acción de, no sé, penioles. Entonces, pues ya no aplicaría en este caso. Tiene que ser sobre el mismo activo subyacente. Este, ok, la fórmula para calcular la posición en el activo subyacente es necesaria para que nosotros podamos hacer esa cobertura de la delta cero. Cuando nosotros tomamos este tipo de posiciones, o sea, cuando nosotros hacemos la delta cero, se le conoce como delta neutral, que va a ser la cobertura que vamos a tener. Por ejemplo, supongamos que una institución financiera tiene las siguientes tres posiciones en una acción. Tiene una posición larga de 100,000 opciones call con un strike de 55 y una fecha de expiración de 3 meses. La delta de esta opción, o bueno, de cada opción call, es de 0.533. Tiene una posición corta en 200,000 opciones call con un strike de 56 y una fecha de expiración de 5 meses. La delta de cada opción en este caso es de 0.468. Y tiene una posición corta en 50,000 opciones put con un strike de 56 y una fecha de expiración de 2 meses. La delta en este caso es de menos 0.508. Todos estos son sobre la misma acción. Entonces, esto ya es un portafolio de productos derivados, en este caso es un portafolio de opciones. La delta de dicho portafolio, como nosotros conocemos la delta de cada uno de estos contratos, pues lo que tendríamos que hacer es multiplicar el número de opciones que tenemos, que en este caso son 100,000 por su delta. En este caso, como es posición corta, perdón, como es posición larga, se suma. En los otros dos casos, como son posiciones cortas, se resta. Entonces aquí estaríamos restando los 200,000 que tenemos de los contratos call por la delta de esos contratos, menos los 50,000 que tenemos de la tercera por la delta de esos contratos. Y eso nos queda de menos 14,900. Entonces, la delta de este portafolio en su conjunto es de 14,900, lo cual nos indica que para hacer un portafolio delta neutral hay que comprar 14,900 acciones para ir haciendo frente a este riesgo. Y pues bueno, esto es al inicio del contrato y de ahí tendríamos que estar pues rebalanceando cada determinado tiempo. Y pues bueno, así es como funciona la parte de las deltas para los portafolios de inversión. Ahora vamos a pasar con la segunda letra griega, que es la teta. Eh, Igual aplica para opciones europeas sobre acciones que no pagan dividendos y se puede mostrar con el modelo de Black and Scholes que esos serían los valores para la teta de una call y para la teta de una put. Aquí la función n' está definida como esa expresión que nosotros tenemos aquí. Y pues bueno, hablando un poquito más sobre teta, esta representa la tasa de cambio en el valor de un portafolio con el paso del tiempo cuando todo lo demás permanece igual. En las fórmulas el tiempo se mide en años. Sin embargo, cuando nosotros indicamos el valor de teta, o bueno, en la práctica, el valor de teta suele indicarse en días. Es decir, se indica el cambio teta en el valor de la cartera cuando pasa un día y lo demás se mantiene constante. Y de aquí podemos tener dos formas para indicar el valor. Uno es indicarlo por días calendario, que es dividirlo entre 365, y otro es indicarlo por día de negociación, que es dividir entre 252, que es lo que en promedio es el número de días al año en el que hay operación de las acciones. Entonces, considerando la misma opción que hemos estado trabajando, tenemos estos datos, son los mismos, precio strike de 50, precio spot de 49, 5% de tasa libre de riesgo, 20% volatilidad y 20 semanas de duración. Entonces, el valor de teta para este contrato va a ser de menos 4.31. Realmente es aplicar las fórmulas que acabamos de ver, que son derivadas del modelo Black and Scholes, y llegamos a este valor para la teta de la call. Entonces, este valor, les comento que es un valor anual. Acuérdense que todos los cálculos los hacemos en términos de años. Pero cuando nosotros presentemos este valor, donde sea que lo tengamos que presentar, lo presentamos de manera diaria. Entonces, si queremos expresar la teta de la call diaria en días calendario, pues tendríamos que dividir este valor en 365 y nos daría de menos 0.0118. Y si queremos expresar esta teta en días de negociación, pues lo dividimos entre 252 y nos da de menos 0.071. El valor de teta tiende a ser negativo casi siempre. En esta gráfica podemos ver su comportamiento a lo largo del tiempo.
dependiendo del vencimiento, ¿no? Entonces, lo que vemos en el eje X es el tiempo de maduración, el tiempo de vencimiento, y ya en el eje Y, pues podemos ver el comportamiento de teta. Entonces, usualmente tiende a decrecer. Bueno, dependiendo de si es out of the money e in the money, pues al inicio va decreciendo y luego va incrementándose otra vez. Si es at the money, y viene con decremento desde el inicio. Eh, esta cobertura que nosotros hacemos con teta o que podemos hacer con teta no es la misma que delta. Esto es porque en delta, o sea, cuando hacemos coberturas delta tiene sentido porque lo que estamos haciendo es que estamos cubriéndonos ante cambios en el precio del activo subyacente y tiene mucho sentido. Pero cuando lo hacemos con la letra teta, pues aquí técnicamente estaríamos generando coberturas para protegernos de cambios en el tiempo. Pero nosotros sabemos que el tiempo pues va a estar cambiando porque esto o sea, es conocido al inicio del contrato. Entonces, tiene sentido cubrirse con delta de las variaciones en el cambio del precio, pero no tiene sentido cubrirse con el paso del tiempo, ¿no? O sea, técnicamente, todo lo que acabamos de ver de teta no tiene sentido, ¿no? Sin embargo, muchos traders utilizan a teta como una estadística útil del portafolio. Es decir, no vamos a generar coberturas con teta porque pues no tiene lógica, pero sí lo podemos utilizar como un indicador y pues ahí ir comparando varios portafolios, ¿no? Eso lo como comentario. La letra gamma. La gama de una opción eh, está definida como la segunda derivada parcial del portafolio con respecto del precio del activo, es decir, sería esa expresión de aquí. La gama de la opción pues vendría representando la tasa de cambio de la delta del portafolio con respecto al precio del activo subyacente. Aquí el pi representa el valor del portafolio, entonces estamos hablando de que gamma se calcula para el portafolio también. Si gamma es pequeña, lo que significa es que delta varía de manera suave y los ajustes para mantener el portafolio delta neutral no tienen que hacerse con tanta frecuencia. Aquí podemos recordar el ejemplo que vimos en delta, que hacíamos el rebalanceo cada semana, ¿no? Lo ideal es que el rebalanceo tendría que hacerse de manera diaria o inclusive muchas veces al día. Entonces, gamma nos puede dar una idea de qué tan frecuente nosotros necesitamos hacer ese rebalanceo. Lo que nos dice es que si gamma es pequeña, entonces el rebalanceo no tiene que hacerse muy constante y tal vez haciéndolo de manera semanal, como en el ejemplo, podemos generar buenos resultados, ¿no? Por otro lado, si gamma es altamente positivo o altamente negativo, significa que la delta es muy sensible a los cambios en los precios del activo subyacente. Entonces aquí sí tendríamos que estar haciendo un rebalanceo de manera constante, diaria, si es que no más veces al día. Porque pues la delta sí se estaría viendo afectada por los cambios en el precio de la acción y sabemos que el precio de la acción está cambiando constantemente, ¿no? Casi de manera continua, pero no. Pues bueno, cuando el precio de la acción se mueve de S a S', la cobertura delta asume que el precio de la opción se mueve de C a C', donde C pues estaría representando el precio. Cuando de hecho se estaría moviendo de C a C', ¿no? La diferencia que hay entre C' y C doble prima conduce a un error de cobertura. El tamaño de este error depende de la curvatura de la relación entre el precio de la opción y el precio del activo. Entonces, la gama justamente está midiendo esta curvatura que nosotros tenemos, ¿no? Supongamos que delta de S es el cambio de precio de un activo subyacente durante un intervalo de tiempo pequeño, digamos delta T. Y pues delta de pi es el cambio del precio en el portafolio. Acuérdense que pi representa el valor del portafolio. Se puede demostrar entonces que para un portafolio neutral al riesgo, este cambio en el portafolio se puede representar por la teta, por el cambio en el tiempo, más un medio por el valor del portafolio, por la variación del precio del activo subyacente al cuadrado. Entonces, bueno, esa es una relación que existe ahí, digo, puede ser útil. Lo que vamos a ver ahorita es los portafolios gamma neutral. En este caso, cuando hacíamos la delta neutral, pues simplemente teníamos que estar tomando posiciones en las acciones. En este caso, una posición en el activo subyacente o una posición en la acción
pues va a tener una gama de 0. Si recordamos, pues la gama es la doble derivada. Entonces vendría siendo 0 y no puede ser usada para cambiar la gama de un portafolio. Lo que tendríamos que hacer en este caso es tomar una posición en un instrumento tal como una opción que no sea linealmente dependiente del activo subyacente. O sea, supongamos aquí que un portafolio delta neutral, o sea, un portafolio que ya es delta neutral, tiene una gama igual a gamma, ¿no? Y vamos a pensar que existe otra opción por ahí que tiene una gama igual a gamma t. Entonces, si el número de opciones negociadas añadidas a la cartera es WT, o sea, la ponderación, vamos a ponerle WT, la gama de la cartera ahora sería WT por gamma T más gamma, que esta era la gama del portafolio inicial y esa es la gama del número de opciones que se están añadiendo al portafolio. Por lo que en este caso, la opción negociada, la posición que tendríamos que tomar en la opción negociada para hacer a la cartera gamma neutral, pues tendría que ser W igual a menos gamma entre gamma de T. Por supuesto, cuando nosotros hagamos la inclusión de esta opción, pues la delta de la cartera va a cambiar, con lo cual la posición en el activo subyacente tiene que cambiar para mantener la neutralidad de la delta. Acuérdense que ahí nosotros tenemos que buscar siempre que delta sea neutral. Entonces, pues bueno, esta es la forma en cómo nosotros lo lograríamos, ¿no? Con otra opción. Y vamos a ver el ejemplo. Supongamos que tenemos un portafolio que es delta neutral y que tiene una gama de menos 3000. La delta y gamma de una opción call adicional, o sea, de otra opción call que anda por ahí transaccionándose, es de 0.62 y de 1.15 respectivamente. Entonces, nosotros podríamos convertir a nuestro portafolio en gama neutral, incluyendo en él una posición larga de la división esta de la gama del portafolio que es de 3000 entre la gama de la opción que está siendo transaccionada por ahí, que es de 1.5, que nos da igual a 2000. Entonces, si nosotros tomamos una posición larga de 2000 de estas opciones call, nosotros ya volvemos a nuestro portafolio gamma neutral. Sin embargo, la delta del portafolio cambiaría de 0 a 2000 por 0.62, porque 0.62 es la delta de la otra opción. Y si estoy comprando 2000, o sea, estoy tomando 2000 posiciones, pues entonces aumentaría 1240. Por lo que tendríamos que vender 1240 acciones para conservar el portafolio delta 0. Entonces, aquí creo que ya se alcanza a ver un poquito más el proceso. Partimos de que el portafolio ya es delta 0, pero no es gamma 0, o sea, no es gamma neutral. Entonces nosotros queremos hacerlo gamma neutral y para eso tomamos una posición en otras opciones, pero al tomar esa posición estamos alterando la delta. Entonces para mantener la delta neutral tenemos que determinar si tenemos ya sea que comprar o vender más acciones que son parte, o sea, las acciones subyacentes de los contratos y con eso ya volveríamos a hacer el portafolio delta 0, ¿no? Entonces este sería el proceso. La gama de una opción, pues igual podemos derivar la fórmula con las fórmulas del modelo Black-Scholes, y pues va a estar dada por esta expresión de aquí, ¿no? Sería la n' de D1 entre el precio spot al inicio del contrato por la volatilidad por la raíz de la duración. Y D1 pues es la misma D1 que se emplea en el modelo de Black-Scholes. Y bueno, igual la fórmula de n' de D1 pues viene dada por la misma expresión que les había mostrado previamente. Que de hecho aquí está, ¿no? N de X es la probabilidad acumulada de que una variable con distribución normal estándar sea menor que X. Y entonces Nx, N' de X es la función de densidad de probabilidad de una distribución normal estándar. Entonces con estas fórmulas ya calculamos el valor de gamma. Y pues bueno, vamos a ver un ejemplo más. Ya solo para ver el cálculo, lo que vimos previamente fue para neutralizar a gamma. Y ahorita vamos a ver cómo calculamos esa gamma, ¿no? Consideremos que tenemos una call de 20 semanas sobre una acción que no paga dividendos, cuyo precio spot es de 40, ¿no? El mismo ejemplo que hemos estado manejando, ¿no? Creo que ya no tengo que decir las estadísticas, ¿no? Aquí lo único que tendríamos que hacer es aplicar la fórmula que acabamos de ver, que nos da de 0.066, y esto implica que cuando el precio del activo cambia en delta S, la delta de la opción cambia en 0.66 delta S.
Y pues bueno, aquí podemos ver el comportamiento de gamma con respecto al precio del activo subyacente de la opción. Tenemos por aquí el precio de strike y vemos cómo se estaría comportando el valor de gamma si el precio de la opción fuera menor que el precio de strike o fuera mayor que el precio de strike, que formaría como una especie de campanita. También podemos ver cómo se comporta gamma con respecto al tiempo de maduración. Aquí igual dependiendo de qué tipo de opción sea, si es out of the money, at the money o in the money, pues va a ser el comportamiento que va a tener. Y pues en este caso en el eje X estamos graficando o estamos contemplando como variable el tiempo de vencimiento, ¿no? Entonces pues así es su comportamiento. Ahora, faltan todavía un par de letras griegas, pero antes vamos a ver la relación que existe entre delta, teta y gamma, ¿no? Cuando vimos la derivación del modelo Black-Scholes, para opciones seguimos en el mismo esquema, ¿no? Opciones sobre activos que no pagan dividendos, habíamos establecido esta ecuación diferencial cuando estábamos en todo ese proceso, ¿no? En el video anterior, no, hace 2 videos. Entonces, a partir de aquí podemos nosotros deducir que el valor de un portafolio de dichos derivados también satisface la ecuación diferencial que está dada por esta expresión de aquí. O sea, es lo mismo, solamente que en lugar del precio de la opción estamos poniendo el valor del portafolio, ¿no? Por otro lado, ya tenemos las definiciones formales de cada uno de estos. Teta, pues es la diferencial con respecto del tiempo. Delta es la diferencial con respecto del precio del activo subyacente. Y gamma es la doble diferencial con respecto del precio del activo subyacente. Entonces, si nosotros sustituimos aquí, podemos llegar a esta expresión, a que teta más rs delta más un medio de sigma cuadrada por s cuadrada gamma es igual a R, la tasa libre de riesgo, por el valor del portafolio, ¿no? Si suponemos que el portafolio es delta neutral, entonces pues esta parte se volvería a cero y llegaríamos a esta expresión de aquí, ¿no? Entonces esa expresión lo que nos dice, o el motivo de ver esta relación, es que cuando teta es grande y positiva, la gama de un portafolio tiende a ser grande y negativa y viceversa. Entonces, eso es algo que siempre se va a estar cumpliendo. Digo, a partir de esta relación podemos deducir este resultado, ¿no? Y pues esa es la relación que existe entre estas tres. Si no fuera delta neutral, entonces esta sería la relación que hay entre el valor del portafolio y las letras griegas. Ahora bien, vega. La vega, esta va a ser para una cartera de opciones. La vega de una cartera de derivados es la tasa de variación de la cartera con respecto a la volatilidad del activo subyacente. En este caso, pues ya sería con respecto de sigma, ¿no? Que es lo que les mencionaba. Al final, cada una de estas letras griegas representa una magnitud diferente. Ya lo vimos con respecto al precio del activo, ya lo vimos con respecto del tiempo y con respecto, bueno, la doble diferenciación sobre el precio. Ahorita lo vamos a ver con la diferenciación con respecto de sigma, que sería la volatilidad. Entonces, el resultado de esta letra griega es que si vega es alta en valor absoluto, el valor de la cartera es muy sensible a pequeños cambios en la volatilidad. Por otro lado, si vega es baja en valor, en términos absolutos o en valor absoluto, entonces los cambios en la volatilidad tienen un impacto relativamente pequeño en el valor de la cartera. Una posición en el activo subyacente también va a tener una vega cero. O sea, si yo tomo una posición de una acción sobre la cual se está haciendo la opción, entonces tiene una vega cero. No obstante, al igual que en la gama, la vega de una cartera puede modificarse incluyendo posiciones en opciones negociadas, o sea, en otras opciones negociadas. Si B es, o sea, bueno, si tenemos a vega como la vega de una cartera y a vega T como la vega de una opción negociada, entonces tendríamos que tomar una posición de menos vega entre vega T en la opción negociada y esto haría que la cartera sea vega neutral. Sin embargo, como resultado, una cartera que es neutral en gamma, por lo general no será neutral en vega y viceversa. Si nosotros hacemos la cartera vega neutral, muy seguramente no va a ser gamma neutral. Podría ser que sí, pero eso no es algo que se tiene que cumplir a fuerzas. Entonces, si nosotros llegásemos a requerir que fuera neutral tanto en gamma como en vega, se necesitaría al menos tener posiciones en dos derivados diferentes.
cuando vimos el de gamma, vimos que tenemos nuestro portafolio y con otro derivado hacemos gamma neutral. Ahorita con vega lo mismo. Si tenemos un portafolio y queremos hacerlo vega neutral, entonces con un derivado diferente al portafolio lo hacemos vega neutral. Pero si quisiéramos que fuera tanto gamma como vega neutral, entonces necesitaríamos dos derivados diferentes que se estén transaccionando para poder conseguir esta neutralidad en ambas letras griegas. Entonces, como ejemplo, podemos considerar un portafolio neutral con gamma que tiene menos 5000 y una vega de menos 8000. Se tienen las siguientes dos opciones adicionales para negociar, ¿no? Nuestro portafolio aquí está. Al decir que es portafolio neutral, significa que tiene una delta de 0. Su gamma es de menos 5000, su vega es de menos 8000. Y aparte tenemos otras opciones. La opción 1, que tiene una delta de 0.6, gamma de 0.5 y vega de 2. Y la opción 2, que tiene una delta de 0.5, una gama de 0.8 y una vega de 1.2. Entonces, podríamos hacer la vega neutral incluyendo una posición larga en 4000 opciones 1, o sea, en esta que tenemos aquí. Al hacer 4000 por 2 nos daría el 8000 y ya estaríamos neutralizando la vega. Sin embargo, la delta incrementaría a 2400. O sea, serían los 4000 por el 0.6. Por lo que tendríamos que vender 2400 unidades del activo subyacente para seguir manteniendo neutral a delta. Sin embargo, lo anterior ocasionaría que la gama cambie de menos 5000 a 3000. Entonces, para hacer ambas, digo, ese es el efecto que se alcanza a ver con lo que les explicaba en esta parte, ¿no? Entonces, para hacer ambas, tanto a gamma como a vega neutral, tendríamos que utilizar las dos opciones. Supongamos que adquirimos W1 de la opción 1 y W2 de la opción 2, respectivamente. Entonces, nosotros tendríamos que la parte de la gamma sería menos 5000, que es del portafolio, más el 0.5 por lo que compré de la opción 1, más el 0.8 por lo que compré de la opción 2, y eso tendría que ser igual a 0 para que sea gamma neutral. Por otro lado, con vega también partiríamos del menos 8000 más el vega de la opción 1 por el número de opciones que compré, más el vega de la opción 2 por el número de opciones que compré, y eso tendríamos o necesitaríamos que sea igual a 0 para que sea vega neutral. Entonces ya tendríamos que resolver este sistema de ecuaciones y resolviendo tendríamos que necesitaríamos tomar una posición larga sobre 400 opciones 1 y una posición larga sobre 6000 opciones 2. Al hacer esto, tanto vega como gamma en el portafolio se van a neutralizar. Sin embargo, cuando nosotros hagamos este ajuste, la delta del portafolio cambiaría a 400, que es lo que estoy tomando de la opción 1, 400 por 0.6 más 6000 por 0.5, que es lo de la opción 2. Entonces nuestra delta pasaría a ser de 3240, por lo que en este caso tendríamos que vender 3.450 unidades del activo subyacente para que nosotros sigamos manteniendo esta delta neutral, ¿no? Entonces, ese sería el proceso para neutralizar tanto gamma y a vega, ¿no? Para efectos del cálculo, la vega para una opción call o put europea sobre una acción que no paga dividendos, igual, o sea, ya haciendo la diferenciación de las fórmulas del modelo de Black-Scholes, pues va a estar dada por vega igual a el precio spot del activo subyacente por la raíz cuadrada del vencimiento por la función n' de D1, donde D1 y n' de D1 son las mismas que ya hemos visto con anterioridad. Pues bueno, con esto ya podemos calcular la vega de una opción y con esto ya podemos ir neutralizando nuestros portafolios. La variación de vega con respecto al precio de la acción también sigue un comportamiento de forma acampanada y pues en este caso es el único que se presenta contra su comportamiento, ¿no? Mientras el precio del activo subyacente es superior al precio de strike, entonces va decreciendo y cuando es menor va creciendo, ¿no? Y ya todo el comportamiento en su conjunto estaría formando esta campanita que nosotros vemos aquí. Ahora, y ya para finalizar, vamos a ver la letra griega Rho. En este caso, la Rho también se calcula para un portafolio de opciones.
La RO de un portafolio de opciones vendría siendo la tasa de cambio del valor de la cartera, pero en este caso con respecto a la tasa de interés o a la tasa libre de riesgo. Entonces, en este caso, el diferencial lo estaríamos haciendo con respecto de la DR, la tasa libre de riesgo, ¿no? Entonces, esta letra Y mide la sensibilidad del valor del portafolio ante cambios en la tasa de interés, cuando todo lo demás permanece igual. Para el cálculo de P, podríamos hacer su derivación, igual con las fórmulas del modelo de Black-Scholes, y veríamos que en el caso de una call, el valor de Rho sería este de aquí, y en el caso de una put, el valor de Rho sería este que nosotros tenemos aquí. Pues bueno, vamos a ver el ejemplo. La misma, ¿no? La call de 20 semanas con el precio de strike de 50, precio spot de 49, tasa libre de riesgo de 5% y volatilidad de 20% anual. Entonces, en el cálculo nos daría que la RO es de 8.91. Entonces, esto lo que indica es que el incremento en la tasa libre de riesgo, o un incremento en la tasa libre de riesgo, por ejemplo, de 5 a 6%, incrementaría el precio de la opción en aproximadamente el 0.01, que es la diferencia que está viendo en el incremento de la tasa libre de riesgo, por el ROE que calculamos, que sería de 0.0891. Es decir, el nuevo precio de la opción con una tasa libre de riesgo de 6% sería de 2.4901, ¿no? Aquí digo, suponiendo que ya teníamos el precio anterior, el que definimos al principio, creo que era de 2, no me acuerdo, creo que era 2.40, 2, el que vimos al principio, ¿no? Con el modelo de Black-Scholes. Entonces, ese precio se incrementaría a 2.49 si la tasa libre de riesgo incrementa a 6%. Y esto es la letra griega. Bueno, en este caso ya estamos trabajando con las variaciones con respecto a la tasa libre de riesgo. Ahora, todo lo que acabamos de ver, esta ya fue la última letra griega, aplica para opciones europeas sobre activos que no pagan dividendos. Ahora vamos a tener estas fórmulas de aquí que serían para los activos que pagan dividendos a una tasa Q. En este caso, pues el procedimiento sería lo mismo, su uso sería el mismo, pero pues ahí al momento de hacer las derivadas, pues estaríamos utilizando las fórmulas. Acuérdense que en el Black-Scholes vimos como 3 modelos diferentes. Uno que era para activos que no pagan dividendos, uno para que era activos que pagan dividendos a tasa fija, perdón, a tasa Q, y para opciones sobre futuros. Entonces, en este caso, para los activos que pagan dividendos a tasa Q, estas serían todas las fórmulas que emplearíamos para estar haciendo el cálculo de delta, gamma, teta, vega, rho para cada una de las opciones. Y de ahí, pues ya dependiendo del portafolio o de las posiciones que tengamos, pues podemos estar creando las coberturas o haciéndolas neutrales. Aquí ya podemos derivar directamente para otros activos subyacentes. Si sustituimos a Q por la tasa de dividendos de un índice, entonces obtendríamos las letras griegas para opciones europeas sobre índices. Si sustituimos a Q por la tasa libre de riesgo extranjera, RF, entonces obtendríamos las letras griegas para opciones europeas sobre tipos de cambio. En este caso tendríamos, lo que cambiaría es la parte de Rho, o sea, todo lo demás, en lugar de Q, utilizamos a RF, ¿no? En el caso de Rho tendríamos dos. Acuérdense que Rho son los cambios que hay con respecto a la tasa libre de riesgo. Entonces tendríamos los cambios con respecto a la tasa libre de riesgo doméstica, que sería la de México en este caso, que sería y también podríamos calcular fórmulas de Rho para cambios en la tasa libre de riesgo extranjera, que serían estas expresiones que tenemos aquí. Esta, perdón, es la exponencial. O sea, esta E es la exponencial de esto. Esto se los corrijo para cuando les suba la presentación. Y pues, o sea, en el caso de la call sería esta la fórmula y en el caso de la put sería esta la fórmula, ¿no? Y por último, si sustituimos a Q por la tasa libre de riesgo doméstica, o sea, la de México, entonces obtenemos las letras griegas para las opciones europeas sobre contratos de futuros. En este caso particular, igual cambiaría la RO. Para el caso de la call sería menos CT y para el caso de la put sería menos PT, el valor de las fórmulas. Entonces, pues bueno, eso es todo en cuanto a los cambios que podemos tener en las letras griegas. Les comentaba, nosotros no vamos a ver el tema de letras griegas para opciones americanas. Sin embargo, si fuese de su interés, en el capítulo 21 del libro
que estamos tomando como bibliografía, se toma, se trabaja toda esta parte, ¿no? Entonces, ya como conclusiones generales, pues bueno, vimos que cada letra griega mide la sensibilidad de opciones o portafolios de opciones con respecto a cada una de sus variables. En el mundo ideal, la idea es que los traders estén rebalanceando su portafolio de manera muy frecuente para que hagan sus letras griegas cero. La idea es que esto no va a pasar en la práctica. Usualmente lo que sucede es que los traders rebalancean al menos una vez al día para hacer su delta cero. Las gamas y las vegas son muy complicadas de alcanzar su neutralidad, principalmente por la cuestión de los otros contratos que se necesitan, o sea, de las otras opciones que se necesitan para que se pueda hacer esta neutralidad. Y pues bueno, en este caso, todo lo que hemos estado haciendo de opciones, siempre manejamos el supuesto de que no existen costos de transacción, pero sabemos que en la vida real, pues sí hay comisiones por hacer transacciones, ¿no? Entonces, ya como comentario final, para los traders que tienen un bajo número de opciones, rebalancear no es óptimo debido a que pues, los costos de transacción pues, podrían afectarlos de cierto modo, ¿no? Sin embargo, para traders que tienen un número alto de opciones, una cartera grande de opciones, pues ahí rebalancear sí se vuelve un poco más factible porque los costos por transacción pues se vuelven más razonables porque ya son posiciones muy grandes, ¿no? Entonces, pues bueno, esto ha sido todo en cuanto a letras griegas y de hecho ya es todo en cuanto al curso de productos derivados. Ya no tenemos más temas por cubrir, entonces pues muchísimas gracias por haber visto el video hasta aquí. Nos estamos viendo en el siguiente curso.